y es militante activo del movimiento Unidad Popular. Sebastián, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Pues sería importante iniciar con algunas lecturas de cómo deja Guillermo Lasso el país. El día de mañana estaremos ya con un nuevo presidente elegido, tomará posesión a partir de las 11 horas. Hay optimismo, de acuerdo a algunas encuestadoras, el optimismo en los ecuatorianos está sobre el 46%, pese a todas las crisis que estamos enfrentando, inseguridad, el tema del desempleo, el tema de la crisis económica y otros problemas, como que hay optimismo frente a lo que podría hacer Daniel Noboa, pero que vale la pena aclarar, también tendrá únicamente 18 meses en el cargo. Bienvenido. Roxana, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo a todas las personas que nos miran y nos escuchan. Yo vi con mucha preocupación, por decirlo menos, una entrevista que se le hizo al ministro Bernal hace 2 días en esta radio, en Radio Antena 1, donde nos pintó más o menos lo que pintó el día de ayer el presidente Lasso en el lanzamiento de su libro de 900 días de gobierno. Es decir, y digo preocupación porque me parece que en serio están viviendo una sociedad o un mundo o un país paralelo. Es decir, donde todo está bien, donde salimos a las calles y estamos seguros, donde los jóvenes tienen empleo o pueden ingresar a la universidad. Y se acompañan además de datos o de una manipulación de los datos, lo cual es lamentable, para engañar, me parece, al pueblo ecuatoriano. Y llegan a una conclusión de que van a volver en el año 2025. Yo, a propósito de esa entrevista, he investigado, he averiguado algunas cosas. Y claro, el señor Bernal y el señor Lasso, desde mañana expresidente del país, nos han hablado de que dejan un país con menor pobreza de lo que ellos tuvieron al inicio de la gestión. Y eso es mentira, Roxana, si es que uno toma en realidad las estadísticas concretas. ¿Qué es lo que pasa? El presidente Lasso asume en un periodo donde estábamos saliendo de la pandemia. Por lo tanto, comparar con un proceso tan contundente, tan profundo como fue la pandemia, es poco menos que risible, porque está claro que la crisis económica, la crisis de desempleo en la pandemia pegó no solamente al Ecuador, sino a todo el mundo entero. Al mundo entero. Y entonces el tema es comparar con las cifras pre-pandemia o cuánto realmente hemos salido de ese bache que tuvo el Ecuador y todo el mundo, pero sobre todo el Ecuador en el tema de la pandemia. Y yo tengo aquí en mis manos unas cifras que fueron publicadas por un portal muy famoso, donde nos hablan básicamente de que la pobreza está en 27% ahora, y previo a la pandemia estaba en el 23%, y hablo de diciembre del 2018 y junio del 2019. Es decir, hay 4 puntos más en el ámbito de la pobreza si uno toma los datos de la pandemia. En el ámbito del mercado laboral, dicen ellos que han generado, y recuerden que la promesa era generar 1 millón de empleos. Digamos que tuvieron 2 años que generaron medio millón. Pero los datos de empleo en el Ecuador nos arrojan un resultado de que el 64% más o menos, y esta es una cifra que no ha variado, aquí la tengo, es gente que está en la informalidad o que no tiene un empleo adecuado, mejor dicho. Y fíjese usted que la línea desde el año 2012 es básicamente similar. Que no alcanza ni siquiera un salario básico. No alcanza un salario básico y no está afiliada a la seguridad social. Y este es un tema que a mí me preocupa y es de la cual no hablan. $600 era el costo de la canasta básica, fíjese usted, en el año 2013 me parece que es esto, aquí no se impreso los años. Y el señor Lasso deja, fíjese usted, un tema ascendiente en $782. Esta es la realidad que vive el país. Pero hay algo más, fíjese usted, y perdóneme, le robo 1 minuto nada más. No habló el señor Bernal, o creo que algo dijo, pero sí dice el señor Lasso en su libro de seguridad. Y esta es la curva que quisiera que vea en temas de seguridad a partir del año 2020 y 2021, precisamente con el presidente Lasso. Una línea ascendente que arroja que hay cerca de 44 muertes por cada 100.000 habitantes en el Ecuador. Y en los 2 últimos años, quiero que vea usted la línea ascendente. Este es el verdadero Ecuador que deja el presidente Lasso. Ahora, Sebastián, ante esta realidad que todos y todas la hemos sentido, menos y efectivamente, ¿no? Y el señor Bernal. Y el equipo de trabajo. ¿Qué puede hacer? ¿Cuáles son las posibilidades de Daniel Noboa? Hemos informado en el transcurso de este noticiario las propuestas iniciales que tendrá Daniel Noboa, una declaratoria de emergencia para el país, apenas se posesione, y 72 horas después enviar 2 proyectos de ley urgentes. Quizá estos proyectos nos van a dar más luces de cuál es la línea por la que va a ir Daniel Noboa, porque muy poco
poco se sabe. Todavía ni siquiera tenemos el equipo del gabinete ministerial completo como para un poco saber hacia dónde mismo va a ir la política y la gestión en este corto tiempo, en estos 18 meses. Entonces aquí nos preguntamos un poco ¿qué va a poder hacer? ¿Qué podrá hacer en estos 18 meses? ¿O qué debería hacer? ¿Hacia dónde debería apuntar Daniel Noboa para precisamente enfrentar todos estos datos? Es realmente risible. Venía acá y vi un dato que no sé si sea cierto, puede ser que sea yo el promotor de un fake news, pero voy a correr el riesgo de que el ministro de Economía acaba de decir que dejan en caja para 185 millones si no es fake, de dólares. Porque me pareció fake por el dato. Digo esto porque en diciembre... Y solo para pagar los sueldos está más de mil millones. 1.500 millones. Es decir, está la 10ª parte de lo que necesitan para diciembre. Pensé que era una noticia falsa porque me parece risible que el ministro de Economía, tan suelto de huesos, le diga voy a dejarte 180 millones y necesitas 1.500 hasta el final del año, y como quien dice, ve tú cómo resuelves. Él dice que deja una economía en on, es decir, prendido. Yo diría en on fire, que significa en fuegos, en llamas, porque eso es la economía Lo que nacional. dijo el presidente Guillermo Lasso es que no deja la mesa servida, pero que todo esté en orden. Imagínese usted, yo no sé a qué llaman el orden. Bueno, el presidente Noboa tiene, me parece a mí, 2 o 3 alternativas concretas. Y fíjese que estamos de acuerdo en la reforma tributaria que ha planteado, en tanto y en cuanto la reforma tributaria les cobra a los evasores de impuestos inmediatamente. Es decir, puede hacerlo una normativa legal de ser que el Estado ponga en orden la economía cobrándoles esos 7.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿le cobrará al papá, que es uno de los principales evasores de impuestos de este país? Ahí hay 80 millones de dólares. 86 creo que es exactamente el dato. ¿Podrá cobrarles a los amigos que tiene el señor Daniel Noboa, que son los principales evasores de este país, grandes empresarios, que dice, según la CEPAL, una cifra de 7.000 millones entre evasión y elusión? La reforma tributaria podría cobrarles inmediatamente estos impuestos. Claro, porque además hay una gran cantidad de deudas que ya están en firme, porque quizás una de las justificaciones es que todos tienen derecho a iniciar un proceso que les permita justificar, pero estas ya son deudas en firme. O sea, hay un número que ya sobre las cuales se debería tomar ciertas acciones. Por supuesto. Inmediatamente creo que esa reforma tributaria además debería cobrar un impuesto extraordinario a las grandes ganancias. Hay un dato que a mí también me asusta, por no decir espeluzna, es que los banqueros al final de este año, 2023, van a tener ganancias por cerca de los 1.000 millones de dólares. Me refiero a ganancias, no a ingresos. Ojo a las personas que nos escuchan, ganancias. Y eso es algo nunca antes visto en la historia de este país. ¿Podrá entonces el presidente Noboa, el próximo año, además que ha dicho que la banca es usurera y tales, lo dijo en el debate, poner un impuesto extraordinario a esas grandes ganancias o a las grandes riquezas que tiene el país? Y digo nuevamente, se conoce, es público y notorio que su padre y él mismo es una de esas grandes fortunas que tiene este país. Hacia allá debe caminar la reforma tributaria. Punto número 2. Yo creo que tiene que hacerse una revisión de los pagos de la deuda. Cerca del 30% del presupuesto, que también tendrá que enviar el presidente Daniel Noboa, tendrá, o digamos en la lógica del señor Lasso, sirve para pagar deuda. ¿Cuál deuda? ¿Por qué pagamos el 30% del presupuesto en deuda? ¿Vamos a preferir pagar la deuda antes que educación y salud? Yo digo, tendremos que hacer, y el presidente Noboa, una revisión, y espero que para eso se haya ido a Washington, de por lo menos postergar algunos tramos de la deuda mientras se pone realmente en orden la casa. La UNE hoy acaba de plantear la propuesta de declarar en emergencia el sistema educativo, que significa infraestructura, profesores y por supuesto estudiantes. No basta con declarar la economía si es que no se atiende la educación y la salud. Y lo tercero, Roxana, yo sé que en esto no estarán de acuerdo muchos economistas, pero la emergencia del país así lo requiere, es inmediatamente discutir, y mediante una reforma a la ley que puede hacerlo, traer una parte de la reserva monetaria para inyectar y pagar sueldos. Yo sé que hay mucha gente que va a estar en contra de esto, pero la emergencia del país y cómo ha dejado el presidente Lasso, el presidente saliente, y su equipo de trabajo, que creo que deberíamos declararles personas no gratas, supone y sugiere la posibilidad de por única vez y extraordinaria vez traer una parte de los recursos de la reserva para pagar sueldos, para tener una inversión pública que nos sirva para retomar la economía nacional. Ahora, Sebastián, más allá de lo que pueda hacer el presidente y las decisiones que él pueda tomar como
Ejecutivo va a depender en gran medida de la Asamblea Nacional. Ahí hay un acuerdo ya, un acuerdo inicial que permitió sin mayores conflictos, sin ningún conflicto en realidad, la conformación de la Asamblea Nacional, elegir a sus autoridades, las mesas, las 15 mesas especializadas, pero hay inquietud también sobre cuáles son los reales acuerdos detrás de este pacto que se ha hecho entre el correísmo, el Partido Social Cristiano, la coalición ADN, que logró además captar a la gran mayoría de la Asamblea Nacional. Henry Kronfle llegó con 128 votos, el segundo vicepresidente con 130 votos, de 137 asambleístas, y me parece que la que menor votación tuvo fue la primera vicepresidenta Viviana Veloz, la correísta, con 99 votos. Ahora me pregunto si este pacto se va a mantener para estas dos propuestas de ley urgentes que va a enviar el presidente Daniel Noboa, o ¿coincide usted con lo que se pueda especular, lo que se ha especulado ya de diversos sectores, de qué mismo está detrás de este acuerdo? Bueno, permítame responderle a una pregunta con otra pregunta simplemente por temas de pedagogía. ¿Conoce usted, que es periodista y que sabe mucho más que yo y que la gente que nos escucha, de cuáles son los elementos programáticos del pacto legislativo que se dio entre estas tres fuerzas? Yo no conozco. Y si usted no conoce, me da a mí la prueba fidedigna de que se hicieron nuevamente un pacto por debajo de la mesa, sin conocer... Bueno, lo único que se ha dicho es que es un pacto para la gobernabilidad. Correcto, y ese es el título de un gran libro o de un gran pacto, pero los pactos de la gobernabilidad suponen no solamente los pactos entre los partidos, sino declararle al mundo entero, en este caso al país, democráticamente cuáles son los elementos programáticos de ese pacto, es decir, para qué se unieron. Y si se unieron solamente para elegir a la directiva de la Asamblea, bueno, también deberían decirlo porque es válido en democracia. Pero si llega hasta ahí, solamente hasta ahí, deberían decirlo al país. Porque lo otro es y se presta precisamente para pactos por debajo de la mesa. El correísmo va a votar por una reforma tributaria, digo yo, que no afecte los intereses de los grandes ricos de este país. El correísmo va a votar por una reforma energética que, entre otras cosas, pueda concesionar el sector eléctrico, como ya lo acaba de hacer el señor Lasso, y dicen que Noboa sería la continuación. Es una pregunta, yo no conozco cómo viene la reforma tributaria, pero me late, como dice el Chapulín, de que los próximos días tendremos en realidad la conclusión y cuáles son los elementos que se unieron. Y no tengo dudas, pero tengo todas las certezas, como se dicen, de que ese pacto incluye no solamente la impunidad, sino la gobernabilidad, para que esa ley seguramente tenga no elementos convenientes para la situación económica del país. Recuerde usted, Roxana, y en eso usted tiene mejor memoria que yo, que el correísmo ya votó con Lasso por la reforma tributaria que afectó a los sectores medios de la población. Así que estoy seguro que no tendrán problema alguno en votar nuevamente por una reforma tributaria que afecte nuevamente a los sectores medios de la población. Sin embargo, habrá que ver, porque al igual que usted, yo no conozco cuáles son los elementos programáticos, qué acordaron, hasta dónde acordaron. Hay quienes dicen que incluso iría hasta una consulta popular y poder... Bueno, esa fue una de las propuestas, ¿no? Claro. También de Daniel Noboa, y quizás hacia allá iba la otra inquietud mía. Si usted es conveniente, es necesaria una consulta popular en este corto tiempo que tendrá Noboa para gobernar, pero además quizás la consulta podría ser oportuna, pero no pasa solamente por ahí, sino ¿qué nos van a consultar? Sí. ¿Para qué nos van a consultar? De hecho, la consulta es un mecanismo democrático previsto en la Constitución. Mientras los ciudadanos podamos participar, siempre será mejor. Sin embargo, si nos van a llamar para hablar de toros y gallos, me parece solamente de eso, es una consulta, por decirlo menos, intrascendente, porque además eso ya lo resolvimos. Si nos van a llamar para tener una consulta edulcorada, pero que traiga atrás de sí discutir el tema de la justicia, como lo hicieron en el 2012, o discutir el tema de la punitividad, o de expresar una mayor punitividad en el ámbito del derecho penal, valga la redundancia, en el ámbito de las penas, eso seguramente se puede tratar en la Asamblea y pueden hacerlo con esa mayoría que tienen, aprobarlo inmediatamente. Así que habrá que ver, de otro lado, también el costo-beneficio de una consulta, porque si traen temas intrascendentes o tiene como objetivo fortalecer a un gobierno para su reelección, me parece que es un manejo, por lo menos decirlo, politiquero de las consultas populares. Hay que consultarle a la gente temas trascendentes de una visión de país. Por ejemplo, el tema de la deuda.
Si prefiere pagar la deuda o prefiere el tema de la deuda social, si prefiere el tema de la educación y declarar en emergencia la educación, si quiere concesionar las vías, los sectores eléctricos y telecomunicaciones. Capaz en eso, si es que fuera así, por supuesto, pero si es una consulta que solamente tiene el objetivo de afirmar a un gobierno para la segunda vuelta, me parece que es una gastadera de plata, más allá de un momento de crisis que vive el país. Pero además, Sebastián, hay otros temas que están pendientes y que no pasan necesariamente por el Ejecutivo ni por el Legislativo, pero muy probablemente sí podrían pasar por ciertos pactos. La elección del Contralor General del Estado, hay una nueva acción que no ha permitido que se pueda posesionar el Contralor Torres, que fue ya elegido, designado por la comisión, que además ya no está en funcionamiento. Está ya también el avance del proceso para los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia, con todos los problemas que hemos visto. Si no me equivoco, hoy rindieron nuevamente la prueba quienes estuvieron de acuerdo en hacerlo, que no son todos los participantes. Eso no pasa pero en ninguna universidad del mundo, ¿no? Pero estamos en un proceso de renovación para tener nuevos jueces. Quizás hay puesta la mirada también en el Consejo de Participación Ciudadana, con lo que está aconteciendo frente a las actuaciones del consejero Guarderas. Es decir, hay otros espacios en los cuales también se está trabajando ciertos temas que son de profundo interés y necesidad también de conocimiento, también de necesario conocimiento de la ciudadanía. Usted lo ha dicho bien, Roxana, y creo que atrás de ese pacto se puede esconder, y es una hipótesis, insisto, lo veremos en los pero no sabemos. Sí, no sabemos, pero es una hipótesis de un acuerdo de las grandes élites de este país y de los partidos, entre comillas, grandes de este país, socialcristianos, el correísmo y hoy el partido en el gobierno, que es ADN, y que ese pacto incluya una suerte de gobernabilidad que no es otra cosa leída como un reparto del Estado. Es decir, en otras palabras, tú llévate el Contralor, tú llevas el fiscal, tú llevas el Consejo Nacional Electoral, yo me llevo la Corte. Y puede ser que en ese pacto los tres sentados en una mesa hayan pues definido y decidido la suerte del Estado, pero una vez más a espaldas del pueblo ecuatoriano, una vez más a espaldas de quienes sí tienen méritos para llegar. Lo de la Corte de Justicia es increíble, ¿no? En ninguna universidad del mundo se dice que yo puedo dar un examen si fue un segundo examen, si me fue mal. Eso es lo que está pasando en la Corte, es terrible, en ningún país del mundo pasa eso. Y puede ser entonces que este pacto nos conlleve a eso, es decir, a un nuevo reparto del pastel, en el cual están entrando una vez más el correísmo, que se parece cada vez más a la partidocracia, los socialcristianos, que ya sabemos cómo actúan, y hoy ADN, que no es otra cosa que una fuerza reciclada de varios, ¿no? Y algunos incluso que no conocemos que están en el poder, pero que si entraron en esa lógica, digo como hipótesis, es una suerte de una nueva rueda de molino, de una versión distinta de la partidocracia. Ahora, Sebastián, prácticamente estas tres fuerzas políticas se llevaron todo en la Asamblea Nacional, pero no podemos dejar de analizar qué rol va a tener el movimiento Construye. Bueno, ya con la salida de los asambleístas de gente buena que intentaron quizás armar una nueva bancada, no lo lograron, pero ahí tenemos a Pachacuti, tenemos a los asambleístas de Actuemos, tenemos a gente buena, tenemos por supuesto a Construye como la segunda minoría de la Asamblea Nacional, y otros asambleístas entre independientes y los nuestros, nosotros tenemos ahí dos de los asambleístas de Unidad Popular. Bueno, ¿cuál es el rol de estos otros asambleístas ahí? Bueno, nosotros hemos dicho defender los intereses del pueblo, y dependiendo de cómo venga la proforma presupuestaria, que es un tema de la cual no se habla mucho, pero el presidente Novoa está obligado a mandar a la Asamblea Nacional la reforma tributaria, la reforma energética, que por ahora, insisto, será, y por lo corto tiempo que tenemos, un año, 6 meses de gobierno y un poco de, digamos, y este mes que será intenso, en medio de Navidad, en medio del fin de año, vamos a tener que discutir como país este tema de las reformas tributarias. Nuestros asambleístas, hemos conversado con ellos y tienen la clara intencionalidad de defender, y si es que es necesario, votar a favor de estas cosas positivas, hacerlo, y si no, denunciar también el pacto y para qué sirve el pacto que hay en la Asamblea Nacional. Insisto, yo no tengo dudas, pero sí tengo certezas de que es un pacto que, entre otras cosas, va a servir para el reparto, y un pacto que está vestido de gobernabilidad, pero que no será otra cosa que para favorecer intereses económicos que ya se están viendo y que pueden estar plasmados en la reforma tributaria. Habrá que ver, y por supuesto que espero equivocarme, Roxana, por supuesto que espero estar equivocado, y lo reconoceré en los micrófonos, pero si no, también creo que los micrófonos deben servir, así como la resistencia y la presencia de los asambleístas, para decirle al gobierno y al pacto que no estamos de
acuerdo con que sea la versión 2.0 del gobierno de Lasso, de Moreno o de Correa. Bien, Sebastián, en honor al tiempo tenemos ya que cerrar este diálogo, agradecerle por habernos por habernos acompañado en esta noche. Es importante, ciertamente hay mucha expectativa respecto de lo que va a pasar el día de mañana con esta posesión, pero más allá de la posesión, efectivamente, por dónde va a ir el país en estos 18 meses. Quedan las dudas, además, Sebastián, de cómo mismo va a quedar conformado el gabinete. No tenemos hasta estas horas los nombres completos en áreas tan sensibles como es el tema de la seguridad, que es una de las principales preocupaciones, el tema económico tampoco, también, claro. Que con quien iba a ser la ministra ya no va, ahora va a la Secretaría de Planificación, no sabemos quién va a asumir ese cargo, así que todavía hay algunos temas inciertos que nos dejan a la expectativa el día de mañana. Son las 19:59 minutos.